Bienvenidos al ciclo LEA, Letras en Abundancia, en el mercado de la abundancia. Un ciclo que empezamos hoy y que tiene que ver con los centenarios que se cumplen en el 2020. En el 2020, bueno, en el 1920 nacieron muchos escritores importantes, entre ellos Idea Vilariño y Clarice Lispector, pero también nació Isaac Asimov, Ray Bradbury, Mario Benedetti, Olga Orozco, mirá vos, Olga Orozco no lo tenía, Bukowski y otros, Miguel Delibes, bueno, otros escritores. En fin, la idea aquí es reunirnos, amigos, una vez por mes en el mercado de la abundancia para cruzar, para hacer dialogar escritores que en principio no tienen por qué estar cerca. Este ciclo, LEA, Letras en Abundancia, está organizado por el Centro Cultural Mercado de la Abundancia y por la Máquina de Pensar, y cuenta con el auspicio de Fundación Cultural Cienarte y la Casa de los Escritores del Uruguay, ¿no? Y Mercado del Inmigrante, me acotan aquí. Muy bien, cumplidas todas las formalidades, exactamente me acota aquí Andrea Arismendi, vayamos a la acción. La idea es conversar sobre Clarice Lispector, se cumplen 100 años este año, sí, ya lo dije, 100 años, ahora en diciembre, con Marianela González. Ella es poeta, es docente en lengua portuguesa, investigadora y sobre todo sabe mucho Clarice Lispector. Y también vamos a conversar con Andrea Arismendi, que ella es investigadora, es escritora, es poeta y sabe mucho de Idea Vilariño. Integra el grupo que ha recuperado poesía de Idea Vilariño. Actualmente se pueden bajar desde la Biblioteca Nacional, desde la web, se puede bajar íntegramente el libro Poemas recobrados de Idea Vilariño, que viene de alguna forma a complejizar y ampliar lo que es la obra de esta poeta. Ya mismo vamos a conversar. Entonces, Marianela, ¿cómo andás? Esto no sé si, a ver si... Hola, ¿se siente? Sí, bien. ¿Listo? ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Bien, bien. Bueno, Clarice, te voy a preguntar una sola cosa. ¿Cuándo empezaste a leerla? ¿O cómo fue que te pegó Clarice? ¿O estabas estudiando portugués? Hace mucho, ¿no? Pero quiero recordar a una profesora, capaz que la conocen, Edith Vieira, que hice literatura brasileña con ella, pero yo ya la leí antes, pero ahí, yo creo que por el año 99, 2000, ya estaba leyendo a Clarice Lispector. ¿Lo saco más? Ahora sí. Ahí está. Bueno, te decía, por el 99, 2000, empecé a Clarice, ¿no? Que hay que entrar por los cuentos porque si no es difícil. Es una escritora, digamos, que no se parece a nadie. Sí, como se dijo de Felisberta, en el caso de ella, no se parece a nadie. Pero ahora leí un detalle y ya mismo te dejo hablar. Clarice Lispector, la obra de Clarice Lispector, es la segunda más estudiada en Brasil. Sí, sí. Se habla de 8.000 tesis doctorales, 3.000 tesis en el extranjero y por detrás de Machado de Asís. O sea que es algo muy, pero muy atrayente para los que estudian alta literatura. Y lo que es raro dentro de Brasil, porque no parece brasileña, ¿no? Ella es Ucrania. Bueno, ahora, ella nació en Chechenique. Bueno, justamente por eso, este es un libro del mayor biógrafo de ella, es Benjamin Moser. Ahora sacó otra de Susan Sontag. Pero él estuvo trabajando 10 años con Clarice Lispector. ¿Por qué este mundo? Es la más completa. Y no solamente este es el año de Clarice Lispector. ¿Qué homenajes se están haciendo en Brasil, por ejemplo? El Instituto Moreira Salles, en Río de Janeiro, está haciendo la hora de Clarice. Ya se dice Clarice, ¿no? No solamente Clarice era escritora, sino era pintora. Entonces la editorial Rocco ahora está sacando toda la obra con las tapas, con las pinturas de la propia Clarice. Eso es muy importante. Obras de teatro, muchas cosas. Y ella murió en 1977, entonces yo le quería traer, esto salió en el 2017,
que es Ahora da estrella. Esta es una de las fotos más importantes, creo que es importante verla a Clarice, ¿no? Sacaron esta obra con es algo que tiene en común con Idea, ¿no? Sí. Las fotos de Clarice y de Idea Vilariño son importantes. Y bueno, y sacaron con todo un trabajo sobre Clarice y con los manuscritos de ella, ¿no? Ahora da estrella, que fue la última obra que publicó y la protagonista Macabea es la que ella consideraba su predilecta, su protagonista predilecta. Yo lo que quiero empezar con Clarice Lispector, que me parece que ya es diferente. Clarice tiene un monumento en Río de Janeiro, que nosotros no tenemos un monumento de Idea. El monumento hace muy poco que se lo hicieron en la playa de Uleme, pero no es Clarice sola, es Clarice con Ulises, que es su perro, ¿no? O sea, creo que hay pocos poetas o escritores en el mundo que le hagan una estatua con su perro. Porque además, no solamente es un viralata, ¿no? Un perro de la calle, sino que ella lo ha hecho partícipe en varias de sus novelas y es un personaje, Ulises. En las columnas también, ¿no? Sí, pero es un personaje en las columnas y también escribió un libro de cuentos que el narrador es Ulises, que es Quasi Verdade. O sea, para Clarice la literatura fue lo más importante, ¿no? Ella, para hacer un pequeño mapeo, ella nace, los padres están huyendo en Ucrania y tienen que parar porque la madre va a parir a Clarice en un pueblo que no existía ni en el mapa, que es Chechelnik, ¿no? El 10 de diciembre de 1920. Después pueden llegan primero a Maceió, ¿no? Pero la marcó, en este libro se dicen cosas muy fuertes. Benjamin Moser, que fue a Chechelnik, fueron perseguidos, ¿no? Con los pogroms, y una de las cosas que pasó es que la madre fue violada por soldados. Y cuando llegaron, la madre después se enfermó de sífilis. Y como que quedó embarazada, hubo una creencia que si quedaba embarazada la mujer se podía curar. Y Clarice siempre se sintió culpable de que ella nació pero no salvó a su madre. O sea, eso para marcar, como me preguntabas, ¿por qué esa vida? ¿Por qué tan dolorida? ¿Por qué tan profunda? Bueno, llegar a un país que no conocieron nada, con ese bagaje atrás, y ella está 2 años en Maceió, pero en el lugar donde ella se siente más que nada y que hizo sus raíces fue en Recife. Entonces, es muy importante, a mí me gustaría, la forma, si ustedes no leyeron a Clarice, es entrar por los cuentos. Y hay un cuento que te decíamos que es Felicidad Clandestina, que tiene mucho que ver con su vida. Ella lo escribe en 1971, lo escribe ya de adulta. Es más, de adulta empieza a reescribir. Entonces a mí me gustaría leerles Felicidad Clandestina. ¿Puede ser? Dale. Bueno, Felicidad Clandestina es uno de los grandes cuentos de la literatura universal, ¿no? Se estudia, se lee mucho. Es la forma de entrar a Clarice. Después, los vericuetos que puedes ver, no sé, cuando uno entra a Clarice no puede salir de Clarice, es lo que pasa. Se lo voy a leer en español, pero Felicidad Clandestina. Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento. Tenía un gusto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos chatas. Como si no fuese suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los 2 bolsillos de la blusa, pero poseía lo que cualquier niña, devoradora de historietas, le habría gustado tener: un padre dueño de una librería. No lo aprovechaba mucho, y nosotros todavía menos. Incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato, por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del padre. Encima siempre era un paisaje de Recife, la ciudad donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. Detrás escribía con letra elaboradísimas palabras como fecha natalicio y recuerdos. Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras haciendo barullo chupaba caramelos, todo ella era pura venganza. ¿Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, altas, de cabello libre? Conmigo ejercitó su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer,
Yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Seguía pidiéndole prestados los libros que a ella no le interesaban, hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como al pasar me informó que tenía Las travesuras de Naricitas de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, válgame Dios. Era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él, y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella, me lo prestaría. Hasta el día siguiente de alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza. No vivía, flotaba lentamente en un mar suave. Las olas me transportaban de un lado a otro. Literalmente corriendo, al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta, yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Arrecife. Esa vez no me caí. Me guiaba la promesa del libro. Llegaría al día siguiente. Los siguientes serían después de mi vida entera. Me esperaba el amor por el mundo y no me caí una sola vez. Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente allí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante. Todo para oír la tranquila respuesta, que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviese al día siguiente. Poco me imaginaba yo que más tarde, en el curso de la vida, el drama del día siguiente iba a repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquella. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días, sin faltar ninguno. A veces ella decía, pues el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido hasta esta mañana, se lo presté a otra niña. Y yo, que era propensa a las ojeras, sentía como las ojeras se ahondaban bajo mis ojos sorprendidos. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella, oyendo silenciosa, humildemente su negativa, apareció la madre. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortado de palabras poco aclaratorias. A la señora resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender, hasta que Madre Buena entendió al fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó, «Pero si ese libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera querías leerlo». Y lo peor para la mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba, debía de ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos espiaba en silencio la potencia de perversidad de su hija desconocida, la niña rubia de pie ante la puerta, exhausta al viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin firme y serena, le ordenó a su hija, «Vas a prestar ahora mismo ese libro, y a mí, y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras, ¿entendido?» Eso era más valioso que si me hubiesen regalado el libro, el tiempo que quieras. Es todo lo que una persona, grande o pequeña, puede tener la osadía de querer. ¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada, y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Cogí el libro. No partí saltando como siempre. Me fui caminando despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las dos manos, apretándole contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí. Leí unas líneas maravillosas. Volví a cerrarlo. Me fui a pasear por la casa. Lo postergué más aún yendo a comer pan con mantequilla. Fingí no saber dónde había guardado el libro. Lo encontraba, lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si yo lo presintiera. ¿Cuánto demoré? Vivía en el aire. Había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo. Era un éxtasis purísimo. No era más una niña con un libro, era una mujer con su amante. Impresionante, impresionante, felicidad clandestina.
la prosa que acabamos de escuchar es una prosa transparente, clara, brillante. No así es el resto de la narrativa de esta mujer, que a veces puede ser hermética. Y vos decías que ella decía que no hacía poesía, pero digamos, da la impresión que en sus novelas tiene recursos de la poesía. Claro, claro. Dependiendo, ¿no? Clarice empieza a escribir en 1944, con 19 años, publica Cerca del corazón salvaje, que explotó en Brasil, ganó el premio Gras Araña, y le hablan que escribía como Virginia Woolf, como James Joyce, y ella dice, yo nunca los había leído. Clarice sí admiró a Katherine Manfield. Si hay una escritora por eso le pone Felicidad clandestina, por el cuento Felicidad. Clarice cuenta que el primer libro que ella consiguió leer fue de esta forma, porque esto es real, Monteiro Lobato. Después, cuando tuvo plata, entró a una librería y vio Katherine Manfield y dijo, esta soy yo, y se compró ese libro. Y después, el libro que lo marcó muchísimo fue, porque ella no sabía, le gustó el título, El lobo estepario Hermann Hesse, pensando que era de animales, y no, de ahí le marcó. Y después Crimen y Castigo de Dostoyevsky es lo que ella marca al principio. Pero también leyó mucho a los brasileños, ¿no? Aparentemente. Sí, pero no le gustaba mucho hablar de literatura, ¿eh? Hablando con las otras grandes escritoras de su época, ¿no? Que vive ahora, Ligia Fagundes Tellez, Inelia Piñón, con Clarice hablábamos de otra cosa, no tanto de literatura. Pero después sí, después leyó mucho, además ella se casó con un diplomático, entonces viajó muchísimo, estuvo desde el 44 hasta 1959, que escribió unas novelas y todo, viajando. Se instala, se divorcia, en 1959, ahí empieza a escribir Lazo de Familia y escribe un libro que rompe todo, que es A Passion según G.A.G. La pasión según G.A.G. Bueno, que es muy difícil de entenderlo. Ella lo dice al principio, tiene que ser almas preparadas para entender este libro. Y lo que uno siempre se acuerda es que la anécdota es muy cortita. Vos decime cuando pare, porque es muy cortita. Es una mujer, clase media alta, zona sur de Río, y que se va al cuarto de la empleada, que la había despedido hacía poco. Y ella atraviesa un túnel, casi le parecería, tira el cigarro, empieza a imaginar que el cuarto de la empleada es un desastre. Y no, está vacío, hay una pintura, y ella sin querer mata a una barata, a una cucaracha. Y ahí es todo lo que... Y la empieza a mirar. La empieza a mirar, empieza a encontrar, sale del mundo, deja de ser humano, hasta que al final se come la cucaracha, ¿no? Es muy fuerte y después vuelve. Hay un antes y un después. Es como la pandemia, el coronavirus, lo que le pasó. Después de leer eso, es muy difícil leer ese libro. Lo escribe en el 64, pero ella dice una cosa. A mí me critican mucho. Ahora todo el mundo estudia Clarice. En aquella época fue muy criticada y ella dice, los profesores, los teóricos no lo entendieron, pero una chipilina de 17 años me dice, es mi libro de cabecera. A mí no me tienen que entender, a mí me tienen que sentir. Quien se anima, que camine conmigo. Yo, si tuviera que elegir la principal obra, para mí es La Hora de la Estrella, ¿no? La Hora de la Estrella. Sí, 1977. Es el último, ¿no? El último cuando se está muriendo, casi, cuando lo escribe, vuelve, pone un narrador, hombre, Rodrigo se llama, que está viendo y se imagina, y la protagonista es una nordestina que viene a Río, Macabea, la heroína sin carácter, y Macabea es un poco ella, el narrador es un poco ella. Todos esos es la parte social, ella lo conoce. Macabea es, el que va a Brasil sabe, café frío, ¿no? No tiene gusto a nada, pero ella lo siente. Cuando muere el personaje, ella no lo quiere matar, ella lo está planteando, muere también. Clarice, por ejemplo... Ella, perdón, dice que las últimas palabras en los hospitales, muere mi personaje. Muere mi personaje. Clarice incluso para escribir eso, Clarice era muy supersticiosa, ¿no? Va a una cartomante
toma muchos taxis, fuma mucho, hay que conocer a Clarice, porque la protagonista va ahí. Esta película, se hizo una película también, Susana de Amaral, está en YouTube, la pueden ver. Yo creo que es, y en este momento que hablamos tanto de grieta, de diferencias sociales, es Clarice volviendo, es Macabea, yo pienso que ahora, ella misma lo dice, mi protagonista es Macabea. O sea que Lebrero, una correspondencia que tuve con él, me decía que me recomendaba que leyera La Pasión según GH, pero decía que es solo para psiquis muy equilibradas, porque podía desequilibrar a alguien. Después, Agua Viva, yo la recomiendo muchísimo, 1973. Lo que pasa es que si lees La Pasión según GH y Agua Viva, te internás, ¿no? Bueno, pero bueno, es una escritora intensa, es muy intensa, muy intensa. Bueno. Solamente quiero decir una cosa, tiene mucho que ver con Uruguay. Cuando Clarice muere, en Montevideo en 1977, su esposo era diplomático acá. Sus hijos, sobre todo, vivieron acá. Tuvo un hijo con problemas esquizofrénicos, pero el otro no. El marido se vino acá cuando se habían separado para estar más cerca. Y ella, en 1966, después de publicar A Pasión según Yaga, estuvo gravísima, casi se murió, porque dos cosas que tenía Clarice era que fumaba muchísimo y tomaba pastillas para dormir. Entonces se duerme fumando, se quema el apartamento y ella, para salvar lo que estaba escribiendo, se quemó muchísimo la mano derecha. Estuvo grave, en coma 4 días y se recuperó. Pero no fue la misma Clarice, ni la misma fuerza. También fue periodista, tuvo que sobrevivir escribiendo para revistas femeninas. Todo. Revistas femeninas. Bueno, sí. Quiero dejar la idea. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pero está planteada Clarice, después voy a leer una entrevista. En la vuelta haremos una segunda vuelta. Andrea, Idea Vilariño. Tengo que hablar de Idea Vilariño. Sí, esa es la idea. Bueno, bienvenidos, gracias por sumarse. ¿Querés que agarre ese micrófono? Capaz que es más, ¿no? ¿Querés estar acá? No. Por favor. Yo puedo hablar fuerte igual. Bueno, complicamos más el asunto. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, en mi caso soy una lectora cercana de Idea Vilariño. Me cuesta muchísimo ser sintética porque concisa, bueno, sintetizar y una obra que para mí se convierte cada vez más en una obra de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque además de los 244 poemas que se conocen de Idea Vilariño, ahora recuperamos con un grupo de investigadores 134 que ya están publicados para descarga gratuita en la página de la Biblioteca Nacional. Es este libro donde ustedes, no existe todavía una edición impresa, ¿verdad? Esto fue una cuestión artesanal, pero ustedes se van a encontrar con fotografías, no solo de ideas, sino de textos que Idea escribió, con algunas correcciones que iba haciendo a su escritura, con todo el proceso de construcción de la obra de Idea Vilariño, y abarca pocos años, o sea, no abarca, digamos que llega solo hasta el año 44, que es el año anterior a la primera publicación de Idea Vilariño, el primer libro de poemas. Ahí hay poemas desde que era muy chiquita, ¿no? Muy niña, sí, hay unos... Incluso hay unos que todavía no sabía escribir. Claro, que bueno, tiene que ver con los dos temas que más o menos... Y ella dice, entre otras cosas, que el poema ese era malo, pero como todo, estaba bien escrito. Claro. Ella consideraba que todo lo que ella hacía estaba bien escrito desde el punto de vista como objeto sonoro. Sonoro, ahí está. Que creo que es uno de los temas fundamentales para investigar. Ese y la modestia. Ese y la modestia sería el otro. Es una escritora que concibió la literatura como por lo menos la literatura lírica, ¿verdad? La poesía lírica como un conjunto sonoro, ¿sí? Detestaba el versolibrismo,
algo que por ahora lo dejo ahí aparte, pero voy a leer alguna cita, pero quería leer este poema entonces, ya que lo nombraste. Y otra cosa que decía del poema es que el poema tenía que decir, si era posible, una sola cosa. Una sola idea, sí, una sola concepto. idea, una sola cosa, ¿no? Sí. Entonces era una masa sonora, una melodía, un ritmo interno, no quería decir necesariamente que sean bellas palabras, pero una masa sonora, un objeto sonoro y que dijera una sola cosa. Sí, bueno, pero ahí también hay toda una confusión acerca de lo que es la versificación y de lo que es la métrica, y ella tenía un manejo muy sutil de los endecasílabos y de los versos alejandrinos, y sí, el verso lo concebía como un conjunto muy concreto, era lo gráfico, hacía las pausas donde iban los acentos, o sea, no ponía comas, por ejemplo, no son necesarias, pero sí podía cambiar el verso de lugar en el espacio, eso sí, para que uno al leerlo haga esa pausa. Eso es algo propio de ella. También lo sonoro, como decís vos, o sea, el aspecto fonético, cómo suena al oído cuando alguien lo lee, y también el concepto, ¿verdad? Que sea un solo concepto. Quería leer incluso en un momento se dice que puede ser que la sonoridad está por encima del concepto y que incluso... Sí, igual eso es algo que es un mito. Ella lo discute un poco, ¿no? Pero digamos que sea tan, por ejemplo en Rubén Darío, que sea tan hermoso el poema que ya no captemos el significado, ¿no? O sea, que vaya más allá del significado. Sí, heredera, por supuesto, como Rubén Darío, de los simbolistas, ¿no? Y sí de esa idea de Verlaine de que la música ante todo, ¿no? El poema, arte poética, la música va por encima del concepto. De todos modos, ella no lo sostiene así, ¿no? Eso es algo que se lo pregunta al Albistur, el profesor Albistur se lo preguntó y ella lo negó. Sí que le parece que, bueno, que la poesía lírica sin duda tiene que estar respaldada por la musicalidad, ¿verdad? Dicen que tenía oído absoluto. Ella dice sí. Que no, ella me parece que no, no. Dicen otros. Y bueno, pero ella lo sostiene. Toda su familia, todos tocaban el piano y todos, algunos para el lado del violín, mirá, para el arpa, para otro lado. Hay gente que toca cualquier instrumento toda la vida y no genera esa facilidad. Yo les voy a leer ahora sí un poema de antes de saber escribir, ¿verdad? Este poema dice que lo compuso antes de ir a la escuela, es decir, que era muy pequeña. Se llama Allá lejos. Allá lejos por los mares donde hay peces de colores, donde pescan pescadores que se encantan de pescar, vive una virgen serrana que a veces por la mañana canta canciones del mar. Yo sé que el contenido probablemente, o la idea es un poco pueril, infantil, pero el ritmo, esa facilidad de construir una obra sin saber escribir y sin tener muy claro qué es la poesía, eso sin duda ya lo tenía desde que era muy niña. Por acá hay una fotografía de ella que es muy pequeñita. ¿Me dejás leer algo? Dice, a mis 11 años escribí sobre el tema propuesto, ya sabía escribir, en una revista escolar, y debo haber ganado el concurso o lo que fuera porque me publicaron una página entera y con una ilustración, ¿no? Y ahora voy a hablar del poema. Era malo, aunque como siempre, bien hecho. No significó nada para mí, lo perdí, solo recuerdo fragmentos. No, pero se refería, digamos, a esto que estás diciendo exactamente vos, ¿no? Exacto. Sí, esa facilidad para seguir una melodía, la rima también, ¿verdad? Bueno, un aspecto que encontramos también en la construcción y en los diferentes ensayos de cómo escribir un poema, de qué era lo que iba seleccionando, encontramos versos donde había vocales, por ejemplo, solamente. ¿Qué quiere decir? Que la palabra no está. Lo que está buscando es justamente la rima interna del verso con el verso anterior que estaba escrito, o la rima final, elegir si la rima es asonante o consonante, podía escribir. Algunos son líneas métricas, ¿no? Donde está medido el verso, tiene espacios para cada sílaba, y está acentuada en algunos de esos espacios. Quiere decir que ya el ritmo ya estaba antes de escribir el concepto, ¿no? Ya tenía claro cómo iba a ser la rima.
Y eso es algo que, bueno, me parece que se construye, que solo una persona que tenga muy clara lo que es la composición musical lo puede manejar, ¿no? Y eso va por un lado, ¿no? Los aspectos rítmicos van por un lado. Después están los temáticos que también son recurrentes. Sí, bueno, se puede decir que ella, te pregunto, se puede decir que ella escribía un solo libro, digamos, que fue generando Sí, un por solo supuesto. libro. Sí, una poesía total, que era lo que fue lo que quiso escribir, ¿no? Libros publicados por idea hay 8, después el resto son compilaciones, antologías que ella misma fue armando, y de hecho hay un concepto interesante que se maneja con respecto a los poemas, que es la migración de poemas dentro de la obra, ¿no? Y con el paso de los años, no siendo muy grande, más o menos en el año 55, ella decidió voluntariamente, ¿no? Fue una toma de decisión, cambiar de lugar poemas que ya tenían libros, porque los iba a ordenar por orden temático. Entonces, así tenemos la poesía filosófica nihilista, tenemos la poesía amorosa, tenemos la poesía del compromiso y después las canciones, que nunca las puso en estos textos de poesía, ¿verdad? Ellos están aparte. Y acá aparece, en este libro, en esta edición, que es del 2009, ahora hay otra, salió hace unos días una edición nueva, ahí hay unos poemas que están dedicados a escritores, por ejemplo, a simbolistas como Jean-Paul Baudelaire, que tiene un... Bueno, de Baudelaire estuve leyendo el poema ese, me sorprendió, ¿no? Porque en un momento dice, hijo de puta, solo, como yo, como exacto. todos. Sí, sí, ¿No? claro. Y supongo que como un homenaje también no solo a ese tema que es la soledad, que es un gran tema dentro de la obra de ella, sino al escritor, uno de los escritores admirados, y tiene un retrato, si vos ves un dibujo hecho por ella, le hace un retrato a Charles Baudelaire. Dice, también tú, hijo de perra, también tú te moriste, como yo estoy viviendo, solo, solo en el mundo, sin nada, abandonado a tu pobre armazón, a tu mentida hechura. Mendigo, pobre hombre, orgulloso de nada, empecinado imbécil, estirando la mano. Ahí estás solo, solo, hijo de perra, solo, o hijo de puta también dice, pero aún estás pidiendo con la mano escondida tras la pupila fiera. ¿No? Este es un retrato que le hace a Baudelaire. Sí. Perdón, otro detalle es cuando ella era chica dice que se miró en un espejo y empezó a mirarse en ese espejo, en la mirada, y empezó a darse cuenta que no era hija, que no era hermana, que no era, y que había una persona en esas pupilas. Sí, yo creo que eso también tiene que ver con un tema que es la construcción de la personalidad. No digo solo que le ocurra a ella, sino que pienso que es un proceso por el que todos pasamos. Pero en el caso de Idea Vilariño lo supo aprovechar muy bien en dos sentidos. Tiene que ver con quienes han leído a Idea Vilariño se dan cuenta de que permanentemente repite, por ejemplo, el pronombre personal yo. Yo justamente tenía anotado por acá un fragmento de un poema que termina diciendo digo yo por decirlo de algún modo. O sea, toda esta poesía del yo termina muchas veces con la aniquilación del yo, con no saber qué es yo. De hecho, el poema o la anécdota que tú nombrabas aparece representada en un poema que es Cuando compra un espejo, donde se nombra a sí misma, pero es la que ve en el espejo, no es ella. Dice, esa es Idea. Sí, se está hablando de Idea. No habla de sí misma, ¿no? Sino del reflejo que está mirando. De nuevo, a mis 11 años, a los 11 años se ve que en una habitación solitaria en la penumbra en aquella casa del Prado, me quedé mirando en un espejo mis propios ojos y supe que era una persona, perdida toda mi identidad de niña, de hija, de hermana, de alumna. Supe que era yo, una persona. ¿Pero quién? No eran ojos de niña, fue importante, quedé como perdida, terriblemente seria. Conservo esa capacidad, esa fatalidad de verme desde afuera, de a veces, como te decía, no saber quién soy. Y esto aparece en muchos poemas. Por ejemplo, no sé quién soy, mi nombre ya no me dice nada. O, entonces no soy nadie. O, y me diré, esa soy, esa es Idea. Sí.
Bueno, eso lo encontramos también en otros poemas que no están publicados, donde habla de esa idea que es otra, parece ser otro ser al que le está hablando, ¿no? Otro tema asociado con ese es el de la dispersión también, porque yo decía anulación de la identidad, que tiene que ver con una construcción capaz que filosófica y más nihilista, pero también está el de la dispersión. Por ejemplo, la dispersión del yo en parte. Me cortan las manos. Te pregunto, ¿tiene que ver con esto? Por ejemplo, ella dice, siempre convivieron en mí una gran capacidad de hacer cosas, el amor por vivir y por hacer, y el desistimiento. El desistimiento son periodos de crisis de nihilismo, ¿no? Donde deja de hacer todo. Bueno, pero ahí nombraban el aspecto de la vida personal de Clarice. En el caso de Gabriel Ariño también pasó muchos años con periodos de enfermedad, tenía una enfermedad en la piel, tenía periodos de asma, de ataques de asma que la dejaban encerrada, entonces sostiene que muchas veces deseó morir para no seguir sufriendo, pero después cuando se recuperaba se daba cuenta de que había otra pulsión que la estaba llevando a vivir la aventura y a querer enamorarse y a sentirlo más humano, pero también sufrió pérdidas siendo muy joven, de los padres, de un hermano. Entonces me parece que eso debe haber sido algo más allá del carácter y de la personalidad que tenía desde muy pequeña, algo que realmente marcó esa pulsión de muerte también, ¿no? El padre era poeta, por ejemplo. El padre era poeta. Aunque nunca editó en vida, pero era Lo editó poeta, ella, ¿no? editó ella algunos poemas, editó idea algunos poemas y era un poeta más asociado a la vanguardia. Así que ahí saltaron varias generaciones. Vilariño y era anarquista. Sí, y era anarquista, exactamente. Por eso es que no las bautizaron, aunque su madre era católica, no las bautizaron y le pusieron nombres de poema, numen, idea, azul. Sí, bueno, el nombre de idea estaba mal anotado, idear era el nombre. No, y fue la única que le pusieron un nombre cristiano católico porque le agregaron Elena, ¿no? Bueno, en las épocas de la infancia firmaba así sus obras como Elena. Después se fue transformando eso, creo que eligió bien la firma, ¿verdad? También quería nombrar algunos poemas. Perdón, ¿yo puedo preguntar otra cosa? Estás muy preguntona. Porque tuvo otro problema, que generalmente no sé si se habla. Hay que hablar de lo bueno, ¿no? No, pero el problema, ahí estuvo ella, idea censurada. Sí, la censuraron en 1956 Carlos Quijano. Sí. Y ahí dejó marcha por esa censura. Sí, está bien. Bueno, después volvió, tiempo después, pero ella dice que era por el compromiso político. Pero es que ahí tenés el carácter también, ¿no? Ese compromiso. Porque escribió un poema con un pañuelo que hablaba de Semen. Exactamente. Pero no es la única vez que rechaza algo que le podría haber sido favorable, ¿no? En este caso el trabajo, se enojó y renunció. Fueron 2 poemas que lo rechazó Carlos Quijano, le censuró. También rechazó becas para estudiar en el exterior porque consideró que tal vez estuvieran financiadas, lo dice literalmente, por la misma gente que está financiando la guerra de Vietnam. Sí, rechazó, digamos, ganó la beca Guggenheim, que es muy importante, y Benedetti la había rechazado, y ella dudó un poco y después la rechazó también, y dice, no solamente porque habría dinero que estaba financiando Vietnam, sino dice para no caer en las ilusiones de Mundo Nuevo, que era la revista de Mir Rodríguez Monegal, que muchos años después se supo que estaba financiada indirectamente por la CIA también, ¿no? Bueno. Yo quiero leerles un poema que está inédito y que en algún momento saldrá a la luz, porque claro, es parte del trabajo también que estamos haciendo y que queremos con un grupo de gente, no soy yo sola, pero que estamos haciéndolo con investigadores y con Ana Inés Larreborges, que es la editora de estos libros, es la albacea de la idea Vilariño. Y bueno, como hay poesía inédita y hay un trabajo permanente de reescritura por parte de IDEA y de transcribir sus propios poemas y ese interés para la posteridad, ¿verdad? Para dejar una herencia para los lectores del futuro,
yo me voy a ubicar en el futuro y voy a leer algo que todavía no está impreso en ningún lado, que permanece oculto, para que vean también esa constancia temática. Seguramente les va a sonar alguno de los poemas amorosos que hayan leído, escritos por Idea Vilariño, y para mí tiene mucho que ver con toda la poesía amorosa, y me parece que merecería estar en ese conjunto. Tal vez hasta puedan en sus mentes imaginar a quién se lo escribió. No quiero entrar en algún debate de ese tipo, porque no sé si tiene mucho sentido allá. Ahora te fuiste, huelo tu lugar en la cama, tu calor que aún queda y al mismo tiempo amarga. Ajenamente sé que sigo sola y que será solo mi cuerpo, el dulce, el poseído, y que tampoco tú recogerás mi vida. Este poema tiene varias versiones. Algunos tiene algún verso de más. Yo elegí este que me pareció el más concreto, digamos, ¿no? Hablando de la concreción del sentido, de la especificidad. Bueno, ahí se confunde la vida con la escritura también, ¿no? Sí. Igual que con Clarice, ¿no? O sea, porque está claro, más allá del destinatario, que ese poema está hecho para una persona física, ¿no? Exacto. Realmente, no es una voz lírica. Sí, también por acá en la entrevista esa que tú estabas nombrando recién, que es la entrevista que le hace al Bistur, ella dice que concibe la vida y la poesía, hablabas de la vida escrita en algún momento, la poesía es la vida y la vida está llena de poesía, ¿no? Para Idea Vilariño, y por ahí dice que jamás mintió en un poema. Ejemplo, dice, ¿no? sí, nunca mentí en un poema. Sí. Porque está esa franqueza de la literatura, por lo menos como la concebía ella, ¿no? Es un hecho, un poema es una especie de ente de ficción, pero es una extensión de su mente, de su vida, de su experiencia. De su experiencia vital. Bueno, y Marianela, Clarice podría también las dos podrían haber dicho, lo que yo estoy escribiendo es lo que vivo y lo que vivo lo estoy escribiendo. Sí, yo me quedé pensando algunas cosas a medida que iba hablando a Andrea. Primero quiero decir algo. Idea vivió 88 años, Clarice 56. Clarice escribió 84 cuentos y 9 novelas. Y también escribió ella crónicas, Aprendiendo a Vivir. A los 13 años empezó a escribir y llevaba sus libros a los diarios de Recife y se los devolvían porque no entendían lo que escribía, porque ella no relataba nada, eran sentimientos, no había una anécdota, ¿no? Eso se ve muchísimo. Voy a saltar al final de Clarice. En 1977, en enero, Julio Lerner en TV Cultura, está en YouTube, está la última y una de las pocas entrevistas que le hicieron a Clarice Lispector. Y entre otras cosas ella... Perdón, otra cosa que lo une con Idea Vilariño. Idea Vilariño la entrevistan en el 94 y la anterior era del 71, ¿no? Claro. Y en este caso Clarice era la segunda. Sí, yo traje unas cosas si da tiempo después para hablarlo, pero lo que ella dice ahí es... Yo sí lo que puedo decir es que nunca hice concesiones en lo que escribí, ¿no? Hablando un poco, sí. Lo que está. Y otra de las cosas que me parece importante en Clarice es que los personajes generalmente son femeninos, son mujeres comunes. Incluso hay una psiquiatra, María Luisa Ome, que dice que la literatura de Clarice es de anti-ayuda. Eso es muy importante, no de ayuda. Podríamos decir que es prefeminista, no tanto feminista, sus personajes son mujeres, pero mujeres de esa época. Hay un cuento que se llama La fuga, la huida, donde una mujer hace 12 años que está casada, es clase media, pero está aburrida de su marido, de esa vida, y se va un día, ¿no? Decide, se siente feliz, se siente ella, y dice, yo antes era una mujer casada, ahora soy una mujer. Y quiere tomarse un barco, pero no tiene dinero para pagarse el barco, entonces tiene que volver. Pero cuando ella vuelve a su casa, ya no es la misma, ¿no? Yo creo que está diciendo muchas cosas. Hay algunos hombres protagonistas como que me parecen muy interesantes,
interesante el crimen del profesor de matemáticas, ¿no? ¿Te puedo pedir algo? Vos tuviste la idea de niño de profesora. Bueno, pero entonces, no quiero meterme no, la idea es que vamos a dialogar entre las dos, a ver qué les parece, porque digo, ¿viste? Yo veo muchas, sin ser especialista en ninguna de las dos, veo muchas afinidades. Esto de las entrevistas, la importancia de las fotos, el hecho de escribir y vivir y el hecho de no mentir nunca, digamos, el hecho... Bueno. Sí, yo en 1987 es el año en que ella da clases de humanidades y yo fui alumna de ella en literatura uruguaya. Entre otras cosas, fue una maravilla que idea nos dé Delmira Agustini, ¿no? Y sobre todo, pero es una persona muy callada. Yo me acuerdo de una clase que nos quedó, de repente Idea estaba hablando, se fue a la ventana y se quedó como 10 minutos y nosotros nos mirábamos todos. ¿Y qué hacemos? ¿Le decimos algo? Nos callamos. Además era Idea Vilariño, veníamos de eso. Y de repente volvió y dice, ay, disculpen, y siguió dando la clase, ¿no? Pero sí, ella creo que... En esa entrevista, por ejemplo, que le hacen a Clarice Lispector, hace esos silencios. Sí, tiene un ritmo extraño que uno se queda mirándola porque parece que va a hablar y no habla. Bueno, lo que pasa es que Clarice tiene que venir y aprender una lengua y escribir en otra lengua, que es el portugués. La única vez que Clarice se enojó es cuando le dijeron muchas cosas que no la entendía en su literatura y dice, no, pero yo soy brasilera. Ella tenía el orgullo de ser brasilera, ella se nacionalizó brasilera y ella tenía un problema, como Cortázar, ¿viste? Que hablaba porque tenía la lengua presa. Y Ligia Fagundes Tellez decía, no, lo que pasa es que Clarice, no, ella hablaba bien, lo que pasa es que no quería operarse, ¿no? Y cosas como que decíamos, bueno, Clarice era muy especial. Por ejemplo, un día Clarice le dijo a Ligia Fagundes Tellez, dice, Ligia, ¿por qué salís siempre riéndote en la tapa de los libros? Si te reís tanto no te van a llevar a serio. Y después una vez viajaron a un congreso, iba con Ligia Fagundes Tellez, que tiene 97 años, Ligia Fagundes Tellez está viva. Dice que iban en el avión, dice que ella iba muerta de miedo, y Clarice que iba sentada más allá y se levantó y dice, oye Ligia, fica tranquila, a gente no vai morrer, porque a cartomante me disse que eu ia morrer na cama. ¿Me entendieron? Sí, ella creía en esas cosas. Bueno, en el caso de Idea, no, dice, trata de... Pero es una cosa rara Idea para mí porque dice, no hay ningún tipo de religiosidad en mi poesía, ¿no? Pero sí dice que hay como metafísica. Sí, hay metafísica. Hay metafísica. O sea, hay algo que está más allá de lo que se puede ver o palpar. Sí, hay un cuestionamiento también a la existencia, ¿no? Al porqué, hay porqué, eso sí. Pero no religiosidad, no hay para nada. Un par de veces, capaz 3 veces nombra a Dios, pero como algo muy, muy lejano, ¿no? Sí hay un mito de que era una persona que se sacaba fotografías para la posteridad también, ¿no? Que siempre estaba posando, porque hemos visto otras fotografías de Idea donde está totalmente sonriente y no tiene nada que ver con esa imagen que nos legaron los libros de una idea seria y posando para las fotos, y no. Hemos visto fotos de ella corriendo por la playa, tirada al sol, muy feliz, o sea, es una imagen muy diferente. Sí creo que, y que ella misma lo sostuvo, quiso estar sola siempre, ¿no? O sea, aislada. Y antes de las selfies, Idea Vilariño se sacaba una foto cada año y la iba poniendo al lado de otra foto cada año y le ponía el número y iba haciendo un panel de fotos para ver un collage. No es un collage, es como si fuera, era su muro de Facebook. Sí. Pero, bueno, sí, sería como un muro de Facebook. Sí tiene, No, pero así, digo, no deja de ser algo brutal, y yo no creo que sea solo por narcisismo o solo por vanidad, sino está el tema ese de mirarse a los ojos en el espejo y después de verse reflejada en esos años y ver cómo va cambiando, porque todos vamos cambiando cada año. Claro. Sí, bueno, y de mirarse a sí misma y cuestionarse y buscar quién es pasado el tiempo. Tal vez eso condiciona también esa reconstrucción de la poesía que fue haciendo, que fue desechando materiales y fue incorporando otros que eran ya hacia el final de su vida, los fue incorporando a las nuevas antologías.
Lo que sí puedo decir, que lo que se escuché decir es que a propósito se aislaba del mundo y bueno, tendría periodos de aislamiento como, y de no querer estar rodeada de personas porque quería dedicarse solo a la literatura, no a charlar. Pero también dice que, por ejemplo, que ella, ese cuestionamiento no era solamente frente a, y seguramente Clarice también sintió ese problema de identidad o de quién era. Ella dice, Idea, que lo sintió también estando en una asamblea docente, combativa, también lo sintió estando en una playa, lo sintió en momentos, en reuniones, dice, de escritores, dice, lo sintió en distintos momentos una sensación de quién soy yo, qué estoy haciendo aquí. No, quería decir algo de la religiosidad de Clarice. Bueno, siendo judía, ella tenía una diferente religiosidad, estudió mucho Spinoza, la Cabala. Hay un cuento que se llama Perdonando a Dios. Ella muchas veces dice, Dios no tiene nombre, lo nombra a ella a Dios, le pone un nombre sin dar, se pone un nombre a ella. Tiene toda esa parte filosófica muy importante. Y fue pintada, era bellísima. En un congreso le entrevistó Gregory Rabassa y dice, escribía como Virginia Woolf y se parecía a Marlene Dietrich. Casi nada. Y fue pintada por Chirico, y bueno, era pintora, era bellísima también. Y también mucha soledad, murió muy sola, acompañada por muy poca gente. Bueno, y no parece brasilera porque aparece siempre muy seria, igual, por más que ella le dijera que era brasilera. Y lo de Idea, quería decir el tango también. Te iba a hacer un comentario, tal vez sí. lo que vos comentabas de esa sensación de extrañamiento frente al mundo, queda bien reflejada en un poema que es Noche de Sábado, que es un poema bastante conocido, ¿no? Que habla de todo el mundo, también tiene esa mirada sobre la naturaleza, una naturaleza cósmica. Entonces no es fácil encontrar un arroyo, una ciudad. Nosotros vamos a encontrar a todo el mundo en la poesía de Idea, vamos a encontrar al mar como un absoluto, ¿no? Todo el aire, ¿no? Empieza a nombrar la totalidad y cada vez va a lo más peculiar y termina siendo esta cama, esta pieza, esta cama, esta hoja. ¿Vos lo recordás? ¿Te acordás? Bueno, tiene que ver un poco con esa sensación de extrañeza y de soledad y de ser uno en el mundo, uno solo. ¿Y lo estabas buscando para leerlo? Estaba buscando para leerlo, pero no importa. Lo que estaba pensando también es que ella no solo tenía esa extrañeza, sino que algo que la vincula para mí también con Clarice era la idea de la intensidad. Ella dice que en su vida normal, dice Idea, soy, bueno, uruguaya, en fin, pero que en la poesía y en algunos momentos es muy intensa, y entonces por eso en la poesía de ella solamente hay o intensidad o patetismo, dice, ¿no? una cuestión patética, exagerada, digamos, de dolor, y que son momentos en que la vida de ella se refleja en la poesía, pero no es así su vida, digamos, ¿no? Porque ella dice que hace muchas cosas, dice entre otras cosas que sabe amaestrar un perro, o que sabe hacer un jardín, o que ella sabe, o que Numen Vilareño le gustaba ser carpintero, ¿no? En fin. Y con Clarice yo creo que está esa cuestión de la intensidad, de buscar más allá del significado, de lo significado, esa intensidad. Y a veces ella no se entendía, por ejemplo, dice... Tenho certo medo de mim, não sou de confiança e desconfio do meu falso poder. Muitas vezes dice, não gosto do que acabo de escrever, mas sou obrigada a aceitar o trecho porque ele me aconteceu. Y en esa entrevista final que le hicieron, ella dice, no, hay un cuento que es O ovo y a galinha que yo no lo entiendo. Bueno, y también está esa idea un poco en Idea Vilareño de que el poeta no manda sobre la poesía necesariamente, no la dirige, ¿no? O sea, hay cosas que ocurren. Sí, que son contextuales, que son esporádicas, pero también me parece que hay una muy profunda conciencia de qué es lo que va a escribir, eso sí, siempre. Por eso hablábamos de lo del ritmo antes, ¿no? Primero el ritmo, después el poema. ¿Lo encontraste el poema, no? Sí, el poema está en la página 98. ¿Querés leerlo?
noche de sábado. Todo el aire, los cielos, el vasto mundo ebrio dan vueltas y más alrededor de este cuarto, esta cama, esta luz, esta hoja. Toda la vida, toda, vibra frágil y densa, o brilla por ahí o se rompe en lo oscuro. Toda la vida vive, toda la noche es noche, el mundo, mundo. Todos están afuera, están fuera de aquí, de mi ámbito. Para todos es sábado, es la noche del sábado, y yo estoy sola, sola, y estoy sola y soy sola, aunque a veces, un sábado de noche, me invada a veces una nostalgia de la vida. Muy bien, yo creo que con esto no podemos agregar más nada y decir que gracias Marianela González por estar con nosotros, gracias Andrea Arismendi y gracias sobre todo aquí a la gente que vino, que nos acompañó en el Centro Cultural del Mercado de la Abundancia, amigos. Bueno, y gracias al operador Sorensen que estuvo aquí y Carolina de Cuadro apoyando. Y nada, seguimos el mes que viene, vamos a estar hablando, vamos a juntar a dos centenarios, ¿no? Uno es Mario Benedetti y el otro es Ray Bradbury. Ray Bradbury, el escritor de ciencia ficción, los vamos a juntar bajo un título, ¿no? Los dos tuvieron la preocupación por el futuro. Bueno, vamos a hablar de Bradbury y Benedetti el mes que viene. Gracias por estar acá.